Bueno, y hoy vamos a conocer la ciudad de Saladillo, ubicada en el centro de la provincia de Buenos Aires, uno de los pueblos más promisorios de la región a fines del siglo XIX. Saladillo es uno de los primeros lugares donde se instalaron pobladores tras haber sido superada la barrera natural del río Salado que separaba los territorios nativos de los territorios blancos. Luego de la Revolución de los Libres del Sur, el gobernador Juan Manuel de Rosas fundó el partido a fines de 1839. Pero la fundación definitiva de Saladillo fue el 31 de julio de 1863. Para saber sobre el pasado y presente de Saladillo, conversamos con el historiador Marcelo Pereira. Él nos dijo que, según cuenta la historia, fue Juan de Garay quien reconoció el río Salado en aquel lugar y por el sabor del agua y por ese modismo español de hablar en diminutivo le quedó el nombre a la ciudad Saladillo. Saladillo es esencialmente un pueblo rural, tanto es así que a pesar de toda la tecnología, los cambios tecnológicos que se produjeron en los últimos 200 años, mantiene esa matriz productiva, aunque obviamente se han ido modificando las formas de producir y las formas de hacer. Pero bueno, vamos a hablar con el historiador local, Marcelo Pereira, en principio acerca de los primeros pobladores de Saladillo. Los primeros pobladores de Saladillo tenían por límite el río Salado, en la zona de Lobos, y fueron aventurándose a establecer sus ranchos de este lado del río, arriesgando a lo que implicaba en esa época la presencia del indio, y a desarrollar las primeras actividades rurales, que en aquel entonces eran actividades ganaderas, por la ausencia de alambrados, por el tema del peligro de los malones y todo eso, no se había desarrollado la agricultura, y es así como los primeros pobladores se van estableciendo de este lado del río Salado, para desarrollar ganadería. Ante la falta de alambrados, utilizaban las lagunas, las rinconadas de los ríos y arroyos, para evitar que el ganado se dispersara. Es así que Rosas mismo era uno de estos productores ganaderos, y como se sabe, digamos, Rosas tenía un trato amigable con los indios, entre comillas, y al tener el campos en esta zona, eso hizo como de un paraguas de protección, digamos, para la zona de Saladillo, que permitió el desarrollo de los primeros establecimientos agropecuarios durante la época de Rosas, sin correr el riesgo permanente de los malones como ocurría en otras regiones de la provincia. Sí, un gran estratega, evidentemente, Rosas. Sí, claro, claro. Y bueno, este equilibrio de paz relativa que había en la época de Rosas, cuando después de la batalla de Caseros en 1852, se quiebra, y es el momento en que empiezan los asedios de los malones, principalmente ya en ese momento con la fuerte presencia de Calfulcurá en la zona, pero para ese entonces ya había grandes estancias de grandes terratenientes que se habían desarrollado, y estos terratenientes se agrupan y piden al gobierno que tome medidas de represión con los indios, y se van estableciendo fortines que van haciendo a la frontera en esta zona de Saladillo, ¿no? Claro, hasta su delimitación final, digamos, como distrito. Claro. El partido original de Saladillo ocupaba todo lo que es actualmente el partido de Roque Pérez contra el río Salado, lo que es actualmente Saladillo, más el partido de General Alvear. La línea de fortines en ese momento estaba el cantón de Tapalqué, y se crea el fortín Esperanza, que es el que va a dar pie a la población de General Alvear. Existía el fortín Mulitas, que es el que va a dar origen a 25 de Mayo, y equidistante entre estos dos pueblos, entre estos dos fortines, estaba el fortín La Parva, que le habían puesto ese nombre porque ahí había unos médanos que los pueblos originarios solían utilizar para entrar en sus incursiones, como lugar para ocultarse y eso, y a lo lejos asemejaban ser parvas de pasto. Entonces allí se establece
el Fortín La Parva, que va a estar a cargo del comandante Dionisio Pereira, que va a ser un personaje importante en la fundación del pueblo de Saladillo. Cuando se decide en 1863 la fundación del pueblo, en un principio se pensó en fundarlo como se estilaba en esa época junto al Fortín. Hubo toda una discusión respecto a este tema entre los vecinos de la época, los estancieros de la época, y consideraron que era muy riesgoso llevar sus familias, sus capitales junto al Fortín, y entonces decidieron fundar el pueblo en un lugar más céntrico del partido, que es donde se encuentra actualmente. Claro. Y de Saladillo se conocen figuras de renombre en distintos rubros. En la política, por ejemplo, es el nombre más saliente del exgobernador de Alejandro Armendáriz. Claro. Pero también hay figuras de la literatura, del arte. Sí, inclusive, mirá, si nos remontamos a los tiempos de la fundación del pueblo, en 1863, ahí nomás va a aparecer un personaje que es conocido a nivel nacional por la religiosidad popular, que es la Madre María, famosa curandera de Madre María. Sí. Ella vivió en Saladillo, ella era de origen español, pero su familia se radicó aquí cuando ella tenía 15 años, y era esposa de un gran comerciante que había acá, que pertenecía a la familia de María. Después ella enviudó, perdió un bebé inclusive con este primer matrimonio, y se casa en segundas nupcias con otro, un vasco que era carnicero acá en Saladillo también, y vuelve a enviudar. Después ella cae en una enfermedad que los médicos de la época no le encontraban qué era. Mi lectura actualmente, con todo lo que ha avanzado la psicología, es que después de lo vivido, esta mujer tendría un cuadro depresivo enorme. Probablemente. Claro, la cuestión es que los médicos de la época la dan por desahuciada, y ella va a consultar al famoso curandero que era Pancho Sierra. Sí. Y cuenta la creencia popular que Pancho Sierra no solo que la curó, sino que además le transmitió los poderes, y todos conocerán la famosa película que la representa Tita Merelo, claro, de María, y actualmente todo lo que implica en la religiosidad popular. Su sepultura en la Chacarita es muy visitada. Mirá vos. Así que ese es un personaje ya desde comienzos de la fundación del pueblo, que ha trascendido. ¿Y ella después se dedicó a curar a las personas? Exactamente, y después finalmente se radicó en Buenos Aires, porque esta familia de María era digamos, de la alta sociedad de Saladillo y de la época, y esto no era bien visto aquí. Entonces ella finalmente se va a radicar en Buenos Aires, a ejercer ese don de curación que había recibido. Sin embargo, ¿perdura actualmente en Saladillo una cierta cultura referida a los curanderos, a la sanación popular o medicinas alternativas, como quiera llamarlo? Cada vez menos. Sí hay todavía, pero cada vez menos. Ha habido otros curanderos en otra época de renombre también, pero es una cosa que se va perdiendo, claro, como inclusive la religión misma también se va perdiendo. O sea, Saladillo, como todos nuestros pueblos, es un pueblo de fuerte raíz católica, pero eso mismo también ha ido perdiendo mucha fuerza. Claro. Y con relación, Marcelo, a los pueblos rurales, ¿cuáles son los más importantes, digamos, de Saladillo? Bueno, en el desarrollo del pueblo tuvo muchísima importancia, como ocurre en todos lados, la llegada del ferrocarril. Claro. El primer ferrocarril llegó en 1884 a Saladillo, y evidentemente esos trazados de ferrocarril, lo que más importaba no era el transporte de pasajeros, sino que era el transporte de las mercancías, de la ganadería, claro, de los cereales. Estamos hablando ya del modelo agroexportador, y entonces ese ferrocarril va a pasar por las tranqueras de las principales estancias de la zona, y va a ir dando, en cada uno de esos lugares se van a establecer estaciones, y van a ir dando origen a pequeños pueblos que se forman en el interior del partido. Con esa primera línea, que se llamaba Ferrocarril del Oeste, luego se llamó Ferrocarril del Sur, nosotros ahora lo conocemos como Ferrocarril Roca, van a surgir en nuestro partido las localidades de Roque Pérez, que después va a formarse un partido aparte, del Carril
y Cazón, que son estos dos últimos pueblitos que actualmente existen. En 1912 se hace otro trazado ferroviario que rompe un poco con ese esquema que todos los ferrocarriles iban al puerto de Buenos Aires y une a La Plata con el límite con la provincia de La Pampa y pasa por Saladillo. Con ese ferrocarril van a surgir otros pueblitos, de los cuales actualmente en nuestro partido perduran Álvarez de Toledo y Polvaredas. Y son pueblitos. El ferrocarril provincial se levantó en la época del gobierno de Frondizi, y para esos pueblos el levantamiento del ferrocarril fue un golpe casi de muerte, ¿no? Pero con gran esfuerzo han logrado perdurar y tienen comunidades muy lindas actualmente, ¿no? Y Saladillo es indudablemente uno de los distritos, se dice vulgarmente, pero también el que conoce Saladillo, yo he ido y no hace mucho, es una ciudad importante, ha logrado, se me ocurre a mí por lo menos a simple vista, generar opciones para los jóvenes, porque a veces hemos hablado con gente de otros distritos que también esta es una cuestión de cómo retener a los jóvenes que no se vayan a las grandes ciudades tanto para estudiar o como para trabajar. Claro. Sí, ha crecido mucho, es un pueblo que, o sea, a ver, yo creo que tiene ya aires de ciudad, pero todavía conserva muchas de las características del pueblo, esto de que nos conocemos todos, de la confianza, cosas que se van perdiendo de a poco lamentablemente, y tenemos una distancia con Buenos Aires, que no estamos todavía absorbidos con Buenos Aires, pero sí tenemos muy buenos medios de comunicación, la ruta 205 que empalma con la autopista Buenos Aires-Cañuela, que nos permite fácil accesibilidad, eso también le da importancia al pueblo. Y respecto a esto de posibilidades para los jóvenes, desde hace unos cuantos años ya se ha desarrollado un centro universitario regional, que trae carreras fundamentalmente de la Universidad de La Plata y de algunas otras universidades de la zona también, ¿no? Qué bueno, y ahí entonces los chicos pueden estudiar sin tener que viajar. Se van generando, es algo, yo diría que va tomando fuerza y que en este momento se está construyendo el edificio propio para el curso, como se llama este centro universitario, y yo creo que a futuro es dable pensar que se va a generar una universidad de la zona, ¿no? Pero es algo que está en desarrollo todavía, ¿no? O sea, no obstante, para muchas carreras los chicos de Saladillo necesitan migrar. Claro. Marcelo, y si hablarle a los oyentes que nunca visitaron Saladillo, ¿qué tiene para ofrecer, además de la tranquilidad pueblerina, que todavía no ha perdido del todo, afortunadamente? ¿Cuáles son los lugares que vos recomendarías visitar? Bueno, en primer lugar, yo los invitaría al museo, que es donde yo trabajo, que está ubicado allí frente a la plaza principal de Saladillo, en el edificio que antes ocupó el Banco Provincia. Allí los vamos a recibir y les vamos a mostrar objetos y darle datos de nuestra historia, desde restos fósiles de los grandes mamíferos, objetos encontrados de los pueblos originarios, y a estas primeras estancias que estábamos hablando recién, la presencia de los ferrocarriles, de las imprentas, todo eso se puede visitar en el museo cualquier fin de semana. Después se puede apreciar, bueno, el casco urbano del pueblo. Hay dos teatros que pertenecen a las colectividades, a la sociedad española y a la sociedad italiana, que han sido refaccionados y que ofrecen actualmente espectáculos y obras de teatro y traen artistas reconocidos también aquí. Hay un teatro que antiguamente era la iglesia, fue la primera iglesia de Saladillo, se llama el Teatro de la Comedia. Allí hay un grupo de teatro local y ahí se hace también las muestras de teatros bonaerenses, que se hacen generalmente alrededor del mes de octubre. Otro evento que es un momento a lo mejor lindo para venir y conocer el pueblo y participar de ese evento es
el Encuentro Nacional de Cine con Vecinos. Sí, con Junco. Con Junco y Fabio Midú, sí. Ellos han desarrollado esto. Qué hermosa iniciativa es. Sí. Y bueno, se hace precisamente en el Teatro de la Sociedad Italiana, se hace una muestra de cortos y películas realizadas así por vecinos de distintos lugares del país. Sí, es fascinante esa experiencia, la conocemos acá. Sí, es muy linda, muy linda. Recomendable, pues ese evento se suele hacer generalmente en el mes de noviembre, se da difusión por todos los medios, así que también es otra oportunidad para que vengan a conocer Saladillo y visiten este lugar. Se encuentra la Casa Soba, que la Casa Soba es una casa de estilo colonial que perteneció a Susana Soba, que fue una gran artista que tuvo Saladillo, fue escritora, pintora, escultora, y fue una mujer que recorrió mucho el mundo y de cada lugar fue trayendo objetos de valor artístico y diría hasta exóticos, que los fue coleccionando, y esa casa es bellísima para recorrerla y conocerla. En el acceso mismo del pueblo también van a encontrarse con el Museo del Automóvil, es una agencia Chevrolet, cuyo propietario, el señor Francisco Fosco, ha ido coleccionando autos antiguos de Chevrolet, pero no solo, y es un hermoso museo que se puede visitar y está allí en el acceso mismo del pueblo. Cuando te escuchaba hablar decías la sociedad española, la sociedad italiana, es innegable la influencia de la inmigración en todos los lugares que recorremos a través del provincial. Claro, vos sabés que yo tengo una página de internet que voy a aprovechar a difundirla, se llama www.historiasaladillo.com.ar. Yo en el museo trabajo con la hemeroteca del museo, donde tenemos periódicos desde el año 1872 hasta la actualidad, más de 67 colecciones, estamos hablando de 20.000 ejemplares. Muchísimo. Y sí, es una documentación de un valor impresionante. Y bueno, yo en eso estoy trabajando, quiero poder llegar a realizar un libro con la historia completa de Saladillo, pero decía a ver cómo compartir todo esto, y se me ocurrió generar una página web que semeje cualquier periódico digital actual, donde voy compartiendo noticias viejas, digamos, ¿no? Qué buena idea. A raíz de esta página que generé, tomé contacto con gente de Francia, cuyos abuelos habían sido inmigrantes franceses que habían trabajado en estancias de Saladillo a fines del siglo XIX. O sea, basta conocer historias fascinantes. Claro, claro. Y bueno, la presencia entonces de italianos, de españoles, de franceses, acá en Saladillo también han sido fuertes la colectividad irlandesa, la colectividad siria-libanesa, sí, hay muchos, somos una buena mezcla de pueblos originarios, gauchos y de todas estas colectividades, sin lugar a dudas. Eso nos hace tan singulares y un país tan rico, ¿no? Esa interculturalidad que hay en todos lados. Seguro. Marcelo, bueno, por supuesto agradecerte estos minutos con la radio, contar con nosotros para, bueno, ayudarte en este emprendimiento de contar la historia de tu pueblo. No va a ser la última vez que te contactemos para seguir charlando porque es muy amplio el tema, así que bueno, y cuando tengas tu libro, por supuesto, presentarlo aquí en la radio. Bueno, con mucho gusto, un placer enorme porque uno trabaja todo el día en esto y poder difundirlo es un enorme placer. Gracias, Marcelo. Un abrazo y hasta la próxima. Nos vemos, gracias. Bueno, así pasaba el historiador de Saladillo, Marcelo Pereira, contándonos algunos de los datos más importantes del pasado y la actualidad de Saladillo.